tierno, delicioso, elegante. ¿Te atreves a probarlo? Déjate seducir por la verdura de moda. Vimi, la esencia de brócoli. La mañana con Marina. De lunes a viernes de 10 a 12 con Marina García. Son las 11:06. Pueden participar cuando quieran con nosotros, ¿eh? El de teléfono está abierto, las líneas están abiertas al 96 315 66 44, 96 315 66 44. También muchas gracias por eso, por participar en redes sociales todo el tiempo, donde también nos han visto, que les gusta mucho cotillear en las redes sociales, nos han visto a todo el equipo, han visto a todo el público, han visto al personal de comunicación de la empresa Sakata Sida Ibérica. A todos nos han visto al lado de un Vimi gigantesco, en foto. Pero a quien no han visto en la foto, por lo menos en las redes nuestras del programa, es a Javier Bernabeu, que es gerente y director general de Sakata Sida Ibérica, y me ponen aquí desde hace casi un cuarto de siglo. Oye, pues yo lo veo joven. Javier Bernabeu, y era hora que viniera alguien que manda de verdad. ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido. Pues muy buenos días y muchas gracias, y bueno, sobre todo por lo de por lo de joven, que no lo soy, pero bueno. No, pero es que he dicho así, que te dice desde casi un cuarto de siglo. Sí, mucho, la verdad, ¿no? es que son muchos años detrás de las semillas, porque de hecho empecé a trabajar en los 80, en 1984, y en semillas, y no he parado desde entonces. Mira, voy a leer una cosa que me han pasado, para que ustedes conozcan un poco más a Javier Bernabeu. Javier Bernabeu es ingeniero agrónomo, amante de la naturaleza, las cosas y la gente sencilla, y con una gran sabiduría. Plantó él la semilla de la empresa y desde entonces no ha dejado de crecer. Y esto lo añado, sus empleados hablan muy positivamente de él y dicen que Sakata es Javier Bernabeu, y sin él la empresa no sería nada. Bueno, no cabe duda que quien ha escrito esto me quiere mucho, yo lo agradezco enormemente, pero bueno, tampoco, igual no es tanto. Siempre hacemos un perfil de alguien que viene, siempre son positivos, tengo que decirte los perfiles también. Muchas gracias. Hablamos de semilla, tú plantaste, dice, la primera semilla, que es metafórico. ¿Qué es una semilla y qué importancia tiene plantar y plantaciones? Pues mira, me encanta esta pregunta porque yo tengo personalmente una filosofía con respecto a esto, y es que la semilla es realmente el origen de la vida, ¿no? Bueno, al menos en el mundo vegetal, todo parte de una semilla, ¿no? Y bueno, quizás modernamente la semilla es la forma que tenemos de recuperar o encontrar aquello que la naturaleza nos puede ofrecer, pero además de una manera provechosa, es decir, para poder, pues, sobre todo alimentarnos, ¿no? Que quizás es nuestro leitmotiv diario, ¿no? O lo que necesitamos diariamente. Y bueno, de hecho, yo cuando empecé a trabajar en semillas fue, pues, como casi todas las personas empiezan a trabajar por casualidad, pero creo que poco a poco me he ido enamorando de esta materia y bueno, y lo sigo estando. El subtítulo os siempre va acompañado, porque mucha gente dice, ¿pero qué es? ¿Brócoli o no es brócoli? A mí es que el brócoli me encanta, y el Vimi también. O sea, me gustan las dos cosas. Entonces digo, hombre, pues, tú fíjate que el subtítulo de Vimi dice Vimi, y dice la esencia del brócoli, ¿no? ¿Qué es el Vimi? Que está todo el mundo curioso con el Vimi, a todos nos gusta, de todas las maneras. Ya hemos dicho 1000 veces que no es un producto de lujo, que es inaccesible, que encima lo podemos tener en la nevera siempre que queramos. Pero hay curiosidad, ¿qué es el Vimi? ¿De dónde viene? Pues efectivamente la esencia del brócoli creo que define lo que es el producto, lo que es el Vimi. Y quizás para ilustrarlo yo me voy a referir un poco a cómo se originó, porque quizás es curioso, o por lo menos ilustrativo, ¿no? Y esto nació quizás pues incluso antes de que empezara yo en la empresa, pero bueno, más o menos en esas fechas, ¿no? Más de 20 años atrás. Nos planteamos cómo podíamos hacer que el brócoli fuera más agradable a la mayor parte de la gente. Porque no hay que perder de vista que
Esto es casi, histórico, en fin, no sé qué calificativo tiene, pero es real que la mitad de la población no le gusta, no apetece del brócoli, y el resto, o sea, la otra mitad de la población le gusta el brócoli. Esa es una especie de división. Los niños también, ¿no? Mucha población. Sí, incluyendo los Claro. niños. Aunque también es verdad que los niños, muchos de ellos no, digamos que no lo apetecen porque no lo conocen o porque, pero en fin, en general, digamos que existe esta situación de que la mitad de las personas rechazan el brócoli, la otra mitad les apetece o lo agrada. Vale, entonces, digamos que la idea nació, ¿cómo podemos hacer un brócoli más apetecible, más, pues de alguna manera que guste más? Y se empezó a poner ideas, a proponer soluciones, a proponer alternativas, y la que se encontró como más razonable pues fue hacer, cruzar el brócoli de siempre, digamos antiguo, porque es una planta además muy antigua, cruzarlo con algunas variedades próximas que tuvieran más sabor, sobre todo, o mejor sabor, ¿no? Y quizás el resultado precisamente es este, ¿no? Un producto que, siendo en esencia un brócoli, pues es algo más suave, es algo más dulce, es algo más fino. En fin, creo que aporta una sensación. Guay. Efectivamente. En mi opinión, yo soy del 50% que no. No sé si te presentaba Enrique Hormigos. No, lo que pasa es que como ha salido el tema brócoli... Encantado, pues efectivamente. Sí, aquí en el equipo, por ejemplo, estamos al 50%. Exacto. Sois una representación de la población perfecta, correcto. A nosotros nos gusta todo, ¿eh? Muy bien. Oye, hubo un tiempo donde se puso de moda, bendita moda, ¿no? Pero que no lo sea, solo eso, que no sea algo pasajero, ¿no? Como algunas modas, que venga para quedarse, que se puso de moda la alimentación saludable, ¿no? Entonces dicen, no, es que hay que comer saludable, lo natural, los productos ecológicos. Estamos hablando de semillas, estamos hablando de sembrar, estamos hablando de un producto que sí es natural, como es el vino, como es el brócoli. Hay productos que se presentan que nos dicen que son naturales y que no lo son. ¿Y cómo lo podemos distinguir? Bueno, quizás esto también es muy, muy importante, porque probablemente a lo largo de, especialmente los últimos años, y por decir los últimos 40 o 50 años, quizás se ha abundado mucho en productos para la alimentación que han sido, probablemente en su origen muy remoto eran naturales, pero pues han sufrido transformaciones muy, muy profundas, y hasta el extremo de convertirse en productos incluso, yo diría que perjudiciales, que poniéndolo siempre un poco entre comillas, porque esto siempre es complicado, ¿no? Realmente el producto, digamos, la hortaliza, el producto que viene del campo, bueno, si está bien hecho es bueno, ¿no? Prácticamente en su mayoría, y simplemente, bueno, pues cuando hay especies, plantas que no son buenas, pues o son dañinas o son perjudiciales o son venenosas, pues simplemente las rechazamos o no las utilizamos y ya está. Pero digamos que los productos en esencia son nutricionales, etcétera, positivos, buenos. Pero el hecho de transformarlos muchas veces los convierte en algo perjudicial o en cierto modo menos positivo. Quizás ha habido un abuso de los términos natural, de origen natural, cuando el producto final no tenía nada ya de natural y esto. Bueno, yo lo que tengo que destacar aquí es que las hortalizas, tal cual vienen del campo, frescas, son naturales, precisamente por eso, porque no tienen ninguna transformación. Y la verdad es que dentro de las hortalizas algunas destacan más por el hecho de aportar más, digamos, componentes, más elementos que tienen, digamos, que aportan beneficios a la dieta, a la salud de las personas, ¿no? Y bueno, y es el caso del brócoli, y dentro del brócoli es el caso del bimi, pues por eso que digo de ser un poco la esencia del brócoli, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo se consigue que desde... Es que es increíble, ¿eh? Pero la naturaleza supera la ciencia ficción y supera cualquier guión. ¿Cómo es posible que desde una semilla se consiga un alimento como es el bimi, que sea un superalimento, que tenga tantas vitaminas, que tenga tanto ácido fólico, que sea tan potente? ¿Cómo se consigue desde la semilla o no se consigue desde la semilla y después cuando ya lo has creado descubrís que tiene esas vitaminas? ¿Cómo se hace para que lo entienda el público? Pero quiero aprovechar ya que te tenemos a ti, a ver si lo podemos entender. Bueno, esto quizás es muy complicado, pero bueno, intentaré. Pero por eso te lo hago a ti, que sabes mucho, claro, que eres el gerente. Mira,
Yo creo que en esencia la semilla es un poco el contenido primigenio, ¿no? Es decir, es donde está todo muy empaquetado, muy condensado, pues en el ADN, ¿no? En definitiva. La verdad es que la semilla en sí misma ya constituye un gran, como nutrientes importante, es decir, incluso actualmente están empezando a utilizarse semillas y sobre todo germinados de algunas especies, y en particular, por ejemplo, la del brócoli es una de las que está destacando por sus aportes nutricionales. Pero bueno, en la semilla están contenidos básicamente los principios elementales, digamos, de la vida. Pero evidentemente, entre la semilla y el bimifinal o el brócoli final o la hortaliza final, pues han transcurrido bastantes días o un cierto tiempo, y sobre todo han transcurrido muchas labores, pongámoslo así, muchos te diría que esfuerzos por parte de muchísima gente, de muchísimos elementos, incluso de la propia tierra donde se cultiva la semilla, que aportan finalmente todas esas características que el producto tiene más allá de la propia semilla. Es decir, de un paquete pequeñito con mucha concentración de nutrientes y tal, pasamos a un producto que es el producto natural, la hortaliza final, que ha sido, pues eso, trabajada, elaborada por... ¿Hay mucho ensayo y error en este tipo de labor? Siempre es ensayo de error. Lo digo por si hay más o menos, por ejemplo, más o menos lo mismo. Como para ilustrar esto, yo te diría, mira, cuando Bimi salió de probablemente, podríamos hablar de 800 o 1000 cruces distintos, posibilidades distintas que se evaluaron, y al final se eligió una que se pensó que era la más indicada. Por lo tanto, sí, hay muchísimos errores, muchísimos descartes. Pero la naturaleza es así, ¿eh? La naturaleza selecciona un individuo entre miles de millones. O sea, es así de... No, yo tengo alguna pregunta. Pero pasa como en todo, ¿no? Como en todo el origen. También la naturaleza humana es así, que se supera cualquier guión, ¿no? Sin lugar a dudas. Es inexplicable, ¿no? Pero es maravilloso. Pero esto ya es de procedimiento. Igual que en los perfumes hay narices, especialistas en determinar este sí, este no. A veces separando matices finísimos. En el tema de la alimentación también. O sea, tú hablas de 800, 1000. Realmente el tío que lo prueba, o el grupo de personas que luego lo prueban a la hora de encontrar un sabor, una textura, es gente particularmente entrenada en este tipo de... Bueno, ¿existe este personaje? Es verdad que yo creo que sí. Es decir, Lo digo porque cuando pruebes 800, sí, igual estás un poco hasta aquí, ¿no? Seguramente la especialización en esto también es muy, digamos, hay una gran selección detrás para llegar a ello. Pero bueno, quizás no es solo el aspecto sabor el que impera a la hora de hacer este tipo de selecciones, porque hay infinidad de elementos, pues yo qué sé, características agronómicas, pues muchas plantas o muchos cruces, pues simplemente darán variedades, pues o que son muy difíciles de producir o que no son capaces, digamos, de ser fijadas porque luego se comportan de manera distinta. En fin. Hombre, yo lo preguntaba en el sentido de que el sabor es importante, porque luego va a llegar a un público y si dices, no, es que esto tiene a lo mejor muchísimas más vitaminas, pero resulta que tiene un toque amargo que a la gente le echa para atrás. Cierto. Quiero decir, habrá que equilibrar mucho lo que es, ¿no? ¿O qué prima más? Es cierto. Este tipo de... Y aquí hay un detalle también importante, y es que en muchas situaciones lo mejor desde el punto de vista, pues, de salud o de nutrición, en muchas ocasiones no es precisamente lo más agradable. Y por cierto que esta es una de las razones, por esto que aludíamos antes a la, digamos, mal utilización de los conceptos natural y tal de los productos, digamos, procesados. Porque en definitiva lo que se hace con los productos procesados es añadirle aquello que, o en parte, añadirle aquello que les falta como productos naturales. Y es, por ejemplo, pues son los azúcares, o son o es el añadirle sal, o es añadirle grasas, añadirle compuestos que lo hacen más atractivos desde el punto de vista del que lo come, del paladar, pero que en el fondo no aportan, o más bien son contrarios, son la antítesis de lo bueno, ¿no? Desde el punto de vista de salud. ¿El Bimi es un producto natural? 100%. ¿Y el brócoli es un producto natural? También 100%. Nos ha preguntado también el público, anunciando que venías en redes sociales. Yo te digo titulares de los que no sabemos ni somos ingenieros agrónomos.
titulares que se escuchan y que luego la gente, desgraciadamente, hace caso a la hora de consumir, ¿no? Me gustaría que, ya que estáis aquí, ya que estás tú, que informásemos como debe ser, ¿no? Un producto natural es aquel producto que no tiene o que no utiliza pesticidas en sus campos, ¿no? Por ejemplo, se puede pensar que un producto natural no utiliza pesticidas en los campos, pero desde mi punto de vista, por lo menos, esto no es 100% necesario, en el sentido de decir, y actualmente yo creo que hay una, por ejemplo, en España, y yo os puedo asegurar, porque lo he vivido en el plazo de mi vida profesional, de 30 años o un poco más, no se ha producido, es decir, se ha producido un cambio radical desde el punto de vista de la calidad de los productos finales con respecto a su contenido en elementos que podían ser peligrosos o dañinos por tratamientos químicos, etcétera, etcétera. Sí, con esto, perdón, es que con esto es con lo que nos asustan. Claro. Sí. Entonces, Sí, pero en este sentido yo diría, la elección entre un producto, por ejemplo, ecológico, bio, este tipo de cosas, es más, yo diría, más filosófica, más un poco de carácter personal que científica o técnica. Es decir, técnicamente los productos que hoy están en nuestro mercado, que proceden de una agricultura, digamos, convencional, son absolutamente sanos, seguros y no presentan ningún problema, con todas las bendiciones para los productos eco que, bueno, a mí me encantan y que a todos nos gustaría. Lo que sí es cierto es que, desde un punto de vista absoluto, sería imposible que todos comiéramos productos ecológicos, por ejemplo. Porque sería inviable, porque el campo no sería capaz la proximidad. de producirlos. Sí, hay elementos de proximidad, pero hay también elementos de tipo, en determinadas épocas no es posible producir. La temporada. Por ejemplo. pero sí podemos comer todos brócoli y podemos comer vini. Bueno, podíamos comer brócoli de toda la vida y ahora además podemos comer vini. Y son productos naturales. Mira, es muy interesante. Mira, el brócoli, por ejemplo, en su origen, digamos, en la naturaleza, es una planta que crece, o sea, crece espontáneamente, naturalmente en las montañas o en los valles de algunas zonas, y que nace en final de la primavera, principios del verano, julio, junio. Se desarrolla un poco durante el verano, pero sobre todo cuando empieza el otoño y caen las primeras lluvias y tal, pues entonces cuando crece bien. Y digamos que en final del otoño y en pleno invierno es su temporada natural. Esta es un poco la forma espontánea, natural de crecer, de desarrollarse. Porque esta planta. Crece silvestre. Exacto, sí. Muy bien. ¿Qué hacemos desde el punto de vista agronómico para que esto, claro, porque eso, es decir, nosotros solo vamos a comer brócoli o vini durante 2 o 3 meses al año, porque el resto no es ni otoño ni invierno, vale, pues entonces lo que tenemos que hacer es buscar condiciones que, digamos, reconviertan un poco estas características. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, actualmente en España, por ejemplo, el brócoli que se está cosechando ahora, que estamos ya saliendo, pero estamos en pleno invierno o acabando el pleno invierno, pues ha sido producido al lado del mar, es decir, a nivel del mar, en 100, 200 metros de altitud como mucho, pues en las zonas de Murcia, el sur de Alicante, Almería, es decir, en las zonas... ¿Dónde tenéis los campos de brócoli? ¿Dónde están? Sí, en esta zona, por ejemplo, en el campo de Cartagena o en... ¿Están aquí al ladito? Sí, y aquí en Valencia también los ha habido, quizás no tan grandes o tanta abundancia como en la zona de Murcia, pero también los hay. Cuando nos vamos a la época de verano, y ahora ya, por ejemplo, las próximas plantaciones, las próximas recolecciones, ya las van a hacer en altitudes de 500-600 metros, pues zonas más interiores. Pues nos vamos a subir geográficamente hacia la zona interior, media, con 500-600 metros de altitud. Pero cuando cosechamos el vini en julio y en agosto, nos vamos a 1.200 metros de altitud. Y no hay forma de hacerlo en la playa o al lado de la... Absolutamente. O sea, no puedes reproducir esas condiciones, ¿no? Efectivamente. A nivel de... Pero, entonces, claro, con esta, digamos, adaptación un poco técnica, conseguimos producirlo en las distintas épocas del año. Técnica, pero no técnica, simplemente es el emplazamiento.
Bueno, Lo al técnico, final la naturaleza sí, hace el resto. no deja de ser una adaptación técnica porque al final somos los humanos los que estamos Ya, pero me adaptando. refiero que tú no Y refieres... afortunadamente lo hacéis, para eso hay profesionales que lo hacéis Bueno, fenomenal y que hacéis que nosotros estemos durante todo el año comiendo brócoli y ahora comiendo bimbi en nuestras mesas y así pensemos que es una planta que crece y ya está, con todo el esfuerzo que hay detrás, ¿no? Con todo el esfuerzo de los profesionales que hay detrás. pues bueno, gracias. Sí es cierto que hay Claro. un gran esfuerzo, pero bueno, esa es nuestra misión. O sea, Claro. para eso nos pagan, ¿no? Eso digo yo. Oye, Javier, ¿tú te acuerdas de esa campaña que además financió el gobierno? Creo que era estatal también, que puse el dinerito un poco el gobierno. Digo, mira, me parece muy bien que se dejen el dinero en esto. Que decía, bueno, y creo que la lanzan de vez en cuando, que dice que consume 5 piezas de fruta y verdura y que consumir 5 piezas, ¿no? Y lo hacían. Era como un argumento también, yo te decía antes, todos nos movemos por las emociones, nosotros, el Bimmy gigante nos gustó aquí, todos somos como niños y demás. Esta campaña nos la hicieron también así un poco, ¿no? Como para los niños o como un poco infantil, pero iba también a los adultos. Eso quiere decir que en España, cuando es necesario campañas como esta, quiere decir que en España no pasamos la nota todavía, ya que Sakata Sidibérica es una empresa que no actúa evidentemente solo en España, sino a nivel internacional. En España todavía nos tienen que recordar esto. Tenemos una mala educación alimenticia. Bueno, los deportistas no. Todos los deportistas que han venido, que hablaremos de eso, han cogido el Bimmy y se le han llevado todas las bandejas. O sea, les parece que vamos, que se dejan de complementos vitamínicos y que comen Bimmy. Sí. Pero el resto, que no somos deportistas de élite. Sí, bueno, de hecho, esto me va a permitir que te hable un momento de 5 al día, pero efectivamente, en España y en la mayor parte del mundo, que quizás se comen algo más de hortalizas y sobre todo de frutas que aquí o que en España, no se consume suficiente hortaliza. Y esa es una de las razones, por ejemplo, pues de que se den estas campañas, porque efectivamente los problemas de obesidad o de sobrepeso en general en la población son ya problemas importantes y están empezando a afectar pues a la sanidad nacional, y de alguna manera pues hay que empezar a tomar medidas. 5 raciones al día, 5 frutas o verduras al día. Bueno, esto es un poco como una campaña que en estos momentos yo diría es completamente mundial, porque yo creo que la organización 5 al día pues en España está muy bien instalada y de hecho, bueno, pues nosotros somos socios, pero hay 700 socios más en España. Oye, pues sois socios, que aparezca, porque en los dibujos no aparece el Bimmy. Con otras verduras y que aparezca un Bimmy. Vamos a... Pues, no, te lo chivo para que lo tengas en cuenta. Pues muchas gracias, porque claro. Lo propondré. Que aparezca pero un Bimmy, porque dice 5 al día, pone la naranja, no sé qué, no sé cuánto. Coño, el Bimmy pues ahí que meterlo. Algún día el Bimmy también, ¿no? Claro. Bueno, pues, ¿Esto se ha oído? Sí, perdón, se me ha escapado. Muchas gracias. Es verdad. En definitiva, la cuestión es tratar de convencer o de promocionar la idea de que la salud, es decir, la alimentación influye enormemente en la salud de los individuos, de las personas, y que el comer frutas y hortalizas naturales es una especie de base para poder crear sobre ella todo lo demás. Es decir, no podemos olvidar pues el ejercicio, no podemos olvidar los buenos hábitos, no podemos olvidar una serie de cosas, pero sin nutrirnos adecuadamente, prácticamente todo lo demás es casi también irrelevante o tiene menos importancia. Por lo tanto, yo creo que la idea a nivel de todo el mundo y bueno, yo os puedo decir que realmente 5 al día nació en Estados Unidos inicialmente y hace muchos años y de ahí se ha ido extendiendo a todo el mundo, ¿no? Y es muy importante, y creo que las campañas, quizás yo te diría, mira, lamentablemente en España el esfuerzo que se hace por parte de la Administración, que es muy bueno, es muy escaso. Se tendría que hacer muchísimo más esfuerzo. Pero por las personas que tienen que hacerlo bien. Lo digo porque me ha llamado la atención, leyendo el tema, que habíais premiado, me parece muy sintomático, a una maestra de un colegio. Sí. Es verdad. Que en definitiva son las que luego se pelean con los nanos en el comedor. Cómete la verdura, tío. Sí. Quiero decir, aunque la campaña esté muy bien, si al final las personas que lo hacen no se comprometen, es cuando no funciona. Claro. Día a día. O sea, con el nano de cómete, prueba, inténtalo, ¿no? Sí, sí. Sí, no, y desde luego es una de las razones por las que surgió este premio y se hizo así, con la idea de decir, efectivamente, todos
tenemos la posibilidad de, desde nuestras posiciones, ser portadores del mensaje. Evidentemente, ¿quién más puede incidir en él? Pues evidentemente en la escuela es como siempre, es donde se forma. Sí, porque además muchos se quedan a comer en el cole. Efectivamente. Entonces ahí les introduces, ¿no?, la verdura y la fruta. Los comedores de los colegios, no me cabe duda de que seguramente están ayudando ya bien o mucho y probablemente haya también mucho que mejorar en ello, pero bueno, son un núcleo fantástico para todo este tipo de acciones. Es así, es cierto. Habéis creado, como has dicho, es nuestra función, y gracias, a partir de una semilla, un superalimento que nos llena de vitaminas, que nos vamos a ahorrar, lo he dicho en alguna ocasión, que ha venido aquí gente que trabaja para ti. Lo he dicho muchas veces, nos ahorramos vitaminas, ¿no?, si comemos Vimi. ¿La gente lo entiende? Tal vez, pero quizás no suficientemente. ¿Se toma en serio su salud? ¿Nos tomamos en serio nuestra salud? Yo creo que a todos nos preocupa y a todos nos inquieta sobre todo porque creo que cada vez está más claro que el concepto y evidentemente nuestras vidas son afortunadamente más largas cada tiempo, cada vez, pero no solo es alargar la vida o la existencia, es también darle calidad a la propia vida, ¿no? Y al final el envejecer, que es lo más natural que puede haber, pues representa la dificultad de que si no tenemos una calidad de vida suficiente, realmente no merece la pena. Pues esa es un poco la sensación nos que permite envejecer con cierto estilo y cierta clase. No he hecho un escombro. Exacto, no he hecho un escombro, sino, claro, bueno, pues teniendo una vida satisfactoria. Y esta es la clave, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde reside precisamente el concepto de nutrirnos bien, no tanto para vivir hoy mejor, bueno, que sí, que ya viviremos mejor si nos nutrimos mejor, pero sobre todo porque vamos a vivir mucho mejor más tarde. ¿Hay semillas? ¿Comercializáis semillas de Vimi? Sí, diría que no es un cultivo quizás habitual o fácil porque, bueno, pues es un poquito... ustedes no lo van a conseguir. Hombre, no lo van a conseguir. Sí. Bueno, eso ya vendrá. De momento, hacedlo vosotros que lo hacéis mejor y ya vendrá. Ya vendrá. Eso ya vendrá. Cualquiera podía cultivar brócoli o Vimi. Si nos lo han preguntado por las redes sociales, me lo traslada el compañero. Sí, se puede producir Vimi. Pero no saldrá igual. Pues nada, eso ya lo digo yo, no lo digas tú. Dependerá de quién, ¿no? Ya se lo digo yo a ustedes, que no. Dependerá de quién. Bien, Javier Bernabeu, gerente y director general de Sakata Seed Ibérica. No te voy a leer otra vez la introducción porque ya... Nada, muchas gracias. Ya ha quedado muy bien al principio, ¿no? Claro. Eres un tío querido, te quieren tus empleados. Y eso le he dicho. Y con alguien que lidera una empresa tan grande, no suele ser muy habitual. Bueno, es verdad, siempre hay... Pues muchas gracias porque, bueno, en fin, no, pero es verdad, te lo digo de verdad, te lo digo de verdad. Pues encantado. Es que es lo que me llega de toda la gente que ha venido. ¿La gestión humana es importante? Bueno, yo creo que es, en tanto que somos personas, pues bueno, también atendemos mucho pues esto, ¿no? A los sentimientos, a las emociones y, bueno, yo creo que sí. Además lleváis una política de paridad, a mi modo de ver, chapó, muy interesante. Intentamos estar equilibrados en todo lo posible, ¿no? Javier Bernabeu, el profesional y la persona. Muchísimas gracias y espero que hasta la próxima. Pues bueno, muchas gracias a vosotros y exacto, hasta la próxima. Crudo. A la plancha. Al vapor. Vimi como quieras. Déjate seducir por la verdura de moda. Vimi, la esencia de brócoli.